Querido Padre, te doy muchas gracias por la semana que nos has regalado, porque has estado con nosotros todos los días conforme a tu promesa. Gracias, Padre, porque en tu fidelidad tú siempre cumples lo que prometes. Tú prometiste estar con aquellos que se reunieran en tu nombre y nosotros nos hemos reunido toda la semana en tu nombre y hemos disfrutado tu compañía. Por eso en esta hora, Padre, te quiero suplicar que nuevamente vengas a estar con nosotros, Padre. Ven, Señor, envía tu Santo Espíritu a nuestro corazón y a nuestra mente, para que podamos comprender tu palabra, podamos atesorarla y así vivir para tu honra y tu gloria. Señor, el día de hoy ha sido un día difícil en la ciudad. Entiendo que ha habido muchos embotellamientos y muchos problemas de tráfico y todo eso. Quizás uno de nuestros hermanos está por ahí atorado. Te suplico, Dios mío, que tú arregles el lío ahí y desenredes los carros para que rápidamente puedan llegar nuestros hermanos y juntos así nos gocemos en tu presencia y con tu palabra. Señor, y yo te doy muchas gracias también por este privilegio de ver a mis hermanos cada noche. Gracias, Padre. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros y estar aquí a nuestro lado. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy buenas noches, hermanos. Hoy sí está haciendo frío, ¿verdad? Saben que su servidor vive en Portland, Oregon, allá en Estados Unidos, y luego me preguntan que cómo es ahí el clima. Yo les voy a decir que es así como hoy, pero todo el año. Pero todo el año, todo el año. Y que no sale el sol, sí, solamente sale el sol en los meses de julio, agosto y septiembre. Entonces, cuando sale un poquito el sol, no, es aquello un escándalo, ¿para qué quieren? Y eso sí es muy bonito cuando sale el sol, muy bonito, pero regularmente está lloviendo, todo el año, todo el año. Pero bueno, así que me recordó un poco aquí, yo venía por algo de sol y nos falta el sol. Muy bien, estamos estudiando en este momento lo que tiene que ver con la forma del juicio. Empezamos anoche nuestro estudio, hoy lo vamos a continuar. El día de hoy vamos a estudiar lo relativo ya al lugar santo. Sí. Así que entonces déjenme hacer un breve repaso. Vayamos ahí y mantengamos siempre presente este pasaje. Libro del profeta Daniel, capítulo 8, versículo 14. Libro del profeta Daniel, capítulo 8 y versículo 14. Daniel, capítulo 8, versículo 14. Recuerdan, está en la página 924. Daniel capítulo 8, versículo 14, página 924. Y él respondió: hasta 2300 días de tardes y mañanas, y entonces ¿qué cosa? El santuario será purificado. Recuerden siempre que el pasaje tiene dos segmentos, uno que tiene que ver con el tiempo del juicio, y el juicio eso ya lo estudiamos y dijimos que el juicio comenzó en 1844 y la garantía de que eso es así es la muerte de Cristo Jesús en la cruz. Y entonces anoche empezamos a estudiar la parte espacial ahí, que sería el santuario. Empezamos a estudiar el santuario. Y al respecto del santuario, brevemente diremos Hebreos capítulo 9, versículos 6 y 7, por favor. Hebreos en el capítulo 9, vayamos ahí, por favor. Hebreos capítulo 9, es en la página 1254. 1254. Hebreos capítulo 9, versículos 6 y 7. Dice así, Hebreos capítulo 9, versículos 6 y 7. Estas cosas eran ordenadas así. En la primera parte entraban siempre, todos los días, los sacerdotes a cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte entraba únicamente el sumo sacerdote una vez al año,
no sin llevar sangre que ofrecía por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Entonces dijimos también que había dos clases de servicios en el santuario del desierto, en el santuario terrenal, lo que era el servicio diario y el servicio anual. El servicio diario entonces requería de un sacrificio. Prácticamente todo lo que se realizaba allí era a base de sacrificios. Y Hebreos 9:22 nos dice así, ahí por favor, para recordar lo que estudiamos anoche, página 1255, Hebreos capítulo 9, versículo 22. Porque según la ley, casi todo se purifica con sangre, y sin efusión de sangre, ¿qué cosa? No hay perdón. Sin el derramamiento de la sangre no hay perdón. Por eso se requería el sacrificio continuamente. Se requerían los sacrificios, especialmente por el perdón de los pecados. Entonces dijimos que el perdón requiere, eso fue lo que dijimos anoche, de un sacrificio vicario, un sacrificio sustitutorio. Cristo Jesús nos sustituyó. Él sufrió en sustitución nuestra. Él fue molido por nuestros pecados. Él fue castigado por la culpa nuestra. Él nos sustituyó. Para que haya perdón tiene que haber un sacrificio vicario. Pero dijimos también que tiene que haber una transferencia. Que el pecado tiene que ser transferido ¿a quién? Al sacrificio. Porque si no, el sacrificio no tiene sentido para nosotros. Y eso lo hacemos mediante la confesión. Mediante la confesión. Pero entonces la confesión no tiene sentido si falta lo que decíamos anoche, el arrepentimiento. Si falta el arrepentimiento. Por eso yo les hacía la historia de Anita la huerfanita. La becerrita que tenía allá mi hermano. Y cómo la cuidaron tanto y todo lo demás. Y el día que la vendieron, pues mis sobrinos estaban llorando. Porque llegaron a quererla y les dolía. Les dolía que se fuera. ¿Te imaginas tú lo que significaba para una persona en el pueblo de Israel sacrificar al animalito más querido que tenía en su casa? Eso era doloroso. Eso era doloroso. Pero de eso es de lo que se trata el arrepentimiento. El arrepentimiento es cuando yo siento dolor por el pecado. Cuando siento dolor y ya no quiero más eso, dolor, vergüenza, pesar, y siento un rechazo por él. Pero dijimos también anoche que esto hay que pedírselo ¿a quién? Al Señor. Que solo Dios puede darnos ese dolor en el corazón. Y ese dolor en el corazón, eso es lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento. Llegamos a ser nuevas personas. ¿Por qué? Porque ya no nos gusta lo que antes nos gustaba. Ahora sentimos dolor, sentimos rechazo por esas cosas. Eso fue lo que estudiamos anoche en relación con el sacrificio. Esta noche tenemos que entrar al asunto del lugar santo. Pero déjenme explicarles esto así primero. Lo que yo llamo la ruta de la sangre en el santuario. La ruta de la sangre empezaba aquí, en el altar del sacrificio. Hasta donde llegaba la persona con su animalito, con su corderito, que iba a ser sacrificado en lugar de él. Entonces la persona llegaba ahí, colocaba sus manos sobre el corderito, sobre el animalito, confesaba sus faltas sobre el animalito, transfiriendo sus pecados al animal. Y entonces, en sustitución del pecador, el pecador mismo tenía que tomar el cuchillo y degollarlo. Y entonces, esto era un símbolo de lo que iba a pasar con nuestro Señor Jesucristo. Que eso es la obra que hizo Cristo Jesús cuando vino aquí a la tierra. Él vino como nuestro sacrificio. Él fue sacrificado por cada uno de nosotros, sustituyéndonos. Su sacrificio fue un sacrificio vicario. Y entonces, cuando nosotros en confesión le transferimos nuestras faltas, Él ya murió. Nosotros quedamos libres de la culpa por el pecado. Porque la paga del pecado, ¿qué cosa es? Muerte. Y una vez de que ya ha habido muerte, ya se pagó la sentencia, estamos libres. Pero el animalito ya murió. Y entonces el sacerdote tomaba un poco de la sangre
tomaba un poco de la sangre del animalito y parte la derramaba aquí alrededor, y otras veces cuando derramaba la sangre aquí alrededor del altar del sacrificio, tenía el sacerdote que comer la carne de ese animalito, porque el animalito era inocente y el pecado está siendo transferido del pecador al animalito. Cuando se toma la sangre, entonces el sacerdote o comía la carne del animalito, el sacerdote traía la sangre hasta el lugar santo. Aquí estaba una fuente donde tenía que lavarse. Mañana vamos a estudiar acerca de la fuente. Esta noche vamos a ver acerca del lugar santo. Entraba entonces el sacerdote con la sangre hasta el lugar santo y entonces colocaba un poquito aquí en el altar del incienso y rociaba un poquito sobre el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. De tal manera que en el servicio diario la sangre lleva esa dirección, es la ruta de la sangre. Y déjenme decirles algo más, hermanos. Aquí en el lugar santísimo estaba el arca del pacto. Y de acuerdo con la Biblia, aquí en el lugar santísimo, en el arca del pacto, era donde se manifestaba la presencia de Dios mediante una luz sobrenatural que estaba aquí. En otras palabras, el pecador, siendo sustituido primero por el Cordero, después por el sacerdote, podía acercarse hasta la presencia de Dios aquí en el altar del incienso. El altar del incienso era lo más cerca que podía llegar de Dios. Era lo más cerca que podía llegar de Dios el pecador. Hasta ahí, nada más. Nada más. Ahora, ese es el primer punto. ¿Qué significa esto, hermanos? Que para acercarnos a Dios solamente hay una manera: con sangre, para nosotros como pecadores. El pecador solamente puede acercarse a Dios con sangre, pero no cualquier sangre. Solamente hay una sangre que es aceptada delante del Señor. La única sangre que es aceptada es la sangre de Cristo Jesús. Nada más ni nada menos. O sea, no hay forma no hay otra manera para acercarnos a Dios. Por eso Cristo Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Por eso dijo así. Cuando Cristo Jesús ascendió al cielo, Él empezó su ministerio como sumo sacerdote aquí, haciendo ¿qué cosa? Acercándonos, primero que nada, por medio de su sangre, ¿a quién? A Dios. Por eso cuando estudiamos acerca de Cristo Jesús como sacerdote, recuerda la invitación que la Biblia nos hace: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Confiadamente, ¿por medio de quién? Por medio de Cristo Jesús, porque Él es nuestro sumo sacerdote que está intercediendo siempre por nosotros. Él es el que está rogando todo el tiempo por nosotros, todo el tiempo. Pero ¿por quiénes de forma especial? Primero que nada, por aquellos que lo han aceptado como sacrificio. Si yo no acepto a Cristo Jesús como el sacrificio por mis pecados, no tengo oportunidad de acercarme a Dios. Porque la única manera de acercarme a Dios es ¿con qué cosa? Con sangre. Y la única sangre aceptada por el Señor es la de nuestro Señor Jesucristo. La de nadie más. La de nadie más. Ahora, tenemos un problema en nuestro tiempo con los cristianos. Muchos cristianos hoy en día aceptan a Cristo Jesús como sacrificio y se quedan aquí. No entran al lugar santo. No entran al lugar santo. Yo puedo aceptar a Cristo Jesús como mi Salvador y quedarme ¿dónde? Aquí. Yo conozco la historia de mucha gente que se acerca a Dios y durante un tiempo van bien y luego se apartan.
Y luego a veces son peores que antes de haber conocido a Cristo Jesús. ¿Pero por qué sucede eso? Eso sucede por una sola razón, que se quedaron aquí, en el altar del sacrificio. Que no entraron con Cristo Jesús hasta el lugar santo. Hasta el lugar santo. Para poder vivir una vida cristiana victoriosa después que Cristo Jesús ha perdonado mis pecados, yo necesito seguir la ruta de la sangre. Necesito ir desde aquí, desde el altar del sacrificio, pasar por la fuente y lavarme, y entonces entrar con Cristo Jesús en el lugar santo. Y usted diga, ¿qué significa eso? Esto es lo que significa. En el lugar santo había 3 muebles. Había una mesa con 12 panes, agrupados en 2 filas de 6, que se tenían que cambiar cada sábado. Se cambiaban aquí los 12 panes. Del otro lado, enfrente de la mesa de los 12 panes, estaba el candelero de oro de 7 brazos. Y aquí enfrente estaba el altar del incienso. Aquí en este lugar es donde estaba oficiando el sacerdote para que el pueblo de Israel fuera aceptado delante de Dios. Estos son símbolos de lo que Cristo Jesús está haciendo por nosotros. Así que vamos a entrar ahí primero que nada. Éxodo capítulo 40, versículos 1 al 5, para confirmar la ubicación de estos 3 muebles. Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Éxodo capítulo 40. Así que están las primeras páginas. Éxodo capítulo 40 es la página 112. Página 112. Éxodo capítulo 40. Y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Dice así, página 112. Entonces el Señor dijo a Moisés: en el primer día del primer mes harás levantar el santuario, la tienda de reunión, y pondrás allí el arca del testimonio y la cubrirás con el velo. El arca estaba en el lugar santísimo, hasta dentro del velo. Luego dice, versículo 4, entrarás la mesa y la pondrás en orden, colocarás también el candelero y encenderás sus lámparas. Pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio y colgarás la cortina delante a la entrada del santuario. 3 muebles básicos: la mesa de los panes, el candelabro y el altar del incienso. Eso era todo lo que había ahí. ¿Qué representan todas esas? ¿Qué representan cada uno de esos muebles y qué significan para nuestra vida cotidiana hoy? Vayamos ahí con la mesa de los panes primero. Vamos a ir por favor a San Juan capítulo 6, versículo 25. San Juan, el Evangelio de San Juan está en el Nuevo Testamento. Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, página 1100. Página 1100, San Juan capítulo 6. Déjenme relatarles aquí lo que está pasando en el capítulo 6, así para abreviar el asunto. La historia empieza ahí hablando de cómo Cristo Jesús alimentó a una multitud de 5,000 personas con unos pocos panes y pececillos. Y entonces, cuando vieron que les dio de comer a 5,000 gentes con unos pocos panes y pececillos, dice así el versículo 15. Dice así: como Jesús entendió que iban a venir para arrebatarlo a la fuerza y proclamarlo rey, volvió a retirarse al monte del Sol. Y claro que lo querían poner como rey, ¿verdad? Alguien que puede darnos de comer así tan fácil, no, hombre, ponlo de rey. No lo dejes que se escape. Entonces Cristo Jesús se tuvo que ir y se escapó. Finalmente lo vuelven a encontrar. Versículo 25. Cuando lo encontraron del otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y Jesús respondió: os aseguro que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y ¿qué cosa? Y os saciasteis. Y eso parece que no les gustó mucho, porque fíjense bien, Jesús les sigue diciendo así, versículo 27:
Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que para vida eterna permanece, que el Hijo del Hombre os dará. Sobre él, el Padre Dios colocó su sello de aprobación. Entonces le preguntaron: ¿qué haremos para realizar las obras de Dios? ¿Cómo puedo vivir una vida cristiana victoriosa? ¿Cómo puedo vencer el pecado? ¿Cómo puedo hacer para que el diablo no me siga dando cada revolcada todos los días? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer para ser cristiano genuino? Y Jesús dijo así, versículo 29. Respondió Jesús: esta es la obra de Dios, que creáis en aquel a quien Él envió. Y entonces le dijeron: bueno, ¿y qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Ay, entonces están como que le están diciendo a Jesús: mira, tú te crees mucho, ¿verdad? Porque alimentaste a 5,000 gentes un día con unos pocos panes. Pero ¿sabes? Cuando el pueblo de Israel, nuestros padres, andaban por el desierto, Dios les dio de comer todos los días a cerca de 5 millones de personas durante 40 años sin parar todos los días. Eso sí era grande. No, lo que tú haces, eso no sirve de nada. Es lo que le están diciendo a Jesús. Es lo que le están diciendo a Jesús. Luego sigue diciendo así, versículo 32, Jesús les dijo, Jesús les contesta: os aseguro, no fue Moisés quien nos dio el pan del cielo, sino que es mi Padre quien nos da el verdadero pan. ¿De dónde? Del cielo. Fíjate bien, esta mesa de los panes representa la provisión que Dios hace para sus hijos. Es Dios el que hace, mi querido hermano, que las plantas crezcan, florezcan y den frutos y haya comida. Te lo voy a poner así, de este modo. ¿Cuántos de los que están aquí sembraron maíz? No, este año. Ahora, para sus tortillas. Pero todos comimos tortillas, ¿verdad? Pero ninguno sembramos maíz. ¿Y cómo es que podemos comer nuestras tortillas sin haber sembrado maíz? Es que fuimos y las compramos. Sí, de veras, ¿será tan fácil? Bueno, ¿y quién le dijo al campesino que sembrara maíz cuando con frecuencia no le pagan lo que es justo por él? Y sin embargo sigue sembrando maíz. Y bueno, fíjate, nomás para empezar por ahí, porque si te pones a pensar más, ves, el campesino va, pone su grano de semilla ahí en la tierra y espera que Dios la haga germinar. Sí, Él le pone agua, le pone abono, le pone esto, le hace trabajos, le hace aquí, le hace todo lo demás. Pero si Dios no hace que esa semilla germine, no comemos tortillas. Para empezar. Y ahí está el campesino y espera sus meses hasta que por fin logra cosechar el maicito. ¿Y sabes lo que cuesta cosechar el maíz, hermano? Yo no sé si tú llegaste a cosechar maíz, yo sí. Papacito, te quiero ver cargando mazorcas en un mangoche hasta salir el surco, y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Eso es cansado como no tienes idea. Sí, señor. Y luego deja de eso, hay que desgranarlo. ¿Y sabes cómo se desgranaba antes? Lo que hacíamos nosotros le llamábamos una olotera a mano, que era con el olote del maíz, el olote de la mazorca bien amarrado, y entonces a mano, y tras talle y talle. ¿Sabes cómo terminan las manos? Sangrando. Terminan sangrando. ¿Y sabes qué? Todavía no están las tortillas. Todavía no. ¿Y quién le dijo a toda esa gente que hiciera todo ese trabajo? Si al final de cuentas ni les pagan bien. Y finalmente de repente por ahí llega alguien a comprarles sus manos y se los paga como les da su regalada gana. Y luego ya por fin lo tienen que transportar. Y ya cuando lo traen para acá, todavía no tienes tortillas, hermano. Porque hay que hacerlo nixtamal.
Y luego de hacerlo nixtamal hay que molerlo. Bueno, es que ahora ya hay maseca. Pues sí, pero con todo y eso hay que llevarlo a la fábrica para que lo muelan, para que lo hagan nixtamal y lo hagan harina y todo lo demás. Y todavía no tienes tortillas, porque hay que transportar toda esa harina todavía hasta las tortillerías. Y allí en las tortillerías pues lo tienen que amasar y todo lo demás y pasarlo por las máquinas y todo eso. Y si tu señora no fue por las tortillas, vas a tener que ir tú, si no hay comida. ¿Y quién puso de acuerdo a toda esa gente? Porque al final de cuentas, hermano, lo que pagamos por las tortillas no es lo justo. Si pagáramos lo que realmente valen, ya verías, estaríamos bien flaquitos. O sea, ¿qué es lo que representa la mesa de los panes ahí? Entonces, la provisión de Dios y nuestra dependencia permanente de Dios para todas las cosas que tenemos en la vida. No te creas inteligente. Es que soy listo y por eso me va bien en mis cosas. No es cierto. Es que de alguna manera Dios provee para que no nos falte que comer todos los días. De alguna forma Dios lo hace. Por eso el Señor les dice, miren, no fue Moisés, es Dios mi Padre el que da de comer a todos sin excepción. A todos sin excepción. Sigamos leyendo. Sí, sigamos leyendo. Porque Jesús les dijo así, versículo 33. Porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, pues danos siempre de ese pan. Y entonces Jesús declaró, yo soy, ¿qué cosa? El pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero os he dicho que aunque me habéis visto, ¿qué cosa? Esa gente no creía. ¿Qué representa el pan? Representa a nuestro Señor Jesucristo. Representa a Cristo Jesús. Y entonces Cristo Jesús siguió el diálogo ahí con estas gentes. Y vean lo que les dijo así. Dice así: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, dijo Jesús, nunca, ¿qué cosa? Nunca lo rechazo. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda ninguno de los que Él me dio, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él, tenga, ¿qué cosa? Vida eterna. Y yo lo resucite en el último día. Entonces los judíos murmuraron contra Él, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo puede decir descendí del cielo? Y Jesús respondió, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrajera, y yo le resucitaré en el día final. Escrito está en los profetas, todos serán enseñados por Dios. Así, todo el que oye y aprende del Padre viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Ese ha visto al Padre. Os aseguro, el que cree tiene vida eterna. Y Jesús dijo algo, yo soy, ¿qué cosa? El pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto, sin embargo, ¿qué cosa? Todos se murieron. Pero este es el pan que desciende del cielo, para quien coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. Y el pan que daré por la vida del mundo es mi carne. Y entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede este hombre darnos a comer su carne? Jesús les dijo, os aseguro, a menos que comáis la carne del Hijo del Hombre y bebáis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Fíjate bien aquí de lo que está hablando Jesús, porque de repente no agarramos nosotros tampoco el sentido de qué está diciendo. Lo primero que está diciendo Cristo Jesús es que Él no puede ser solamente un concepto, una idea o una práctica religiosa. No,
porque los judíos eran muy religiosos. Lo primero que Cristo Jesús está diciendo es que todo depende de cómo lo consideres a Él. Si lo consideras solamente como alguien que te puede salvar, que te puede ayudar, que te puede cambiar, que te puede hacer, entonces Cristo Jesús es solo tu servidor. Pero Cristo Jesús dice, no. Para que yo pueda ser eficaz en tu vida tienes que verme como algo más que solo la herramienta para ser mejor. Tienes que verme como algo indispensable en tu vida. Porque el que no come, ¿qué le pasa? Se muere. El que no come se muere. Eso es lo que representa que Cristo Jesús sea los panes ahí. Es nuestra dependencia de Él completa y absoluta. Que si no comemos de Él, si no lo vemos como necesario para nuestra vida, sencillamente no la hacemos. Vamos a morir. Vamos a morir. Por eso te dije, muchos cristianos se quedan en el altar del sacrificio, no entran al lugar santo, se quedan con un Salvador que sí les perdona sus faltas y todo lo demás, pero hasta ahí. Y entonces toda la vida están pide perdón. Y pareciera que la vida cristiana consiste solo en pedir perdón. No es cierto. Tenemos que entrar hasta el lugar santo con Cristo Jesús y hacer de Cristo Jesús lo esencial para nuestra vida. Eso es lo que se está tratando de decir aquí nuestro Señor Jesucristo. Él sigue diciendo así, versículo 57. Así como el Padre me envió, vive, y yo vivo por el Padre, así el que me come vivirá por mí. O sea, no podemos vivir la vida cristiana sin Cristo. Eso no se puede. Pero ¿cómo le hago para comer a Cristo? Primero que nada es la consideración que yo le doy a Cristo Jesús en mi vida. Lo que Jesús dice es, tú tienes que verme como algo indispensable para tu vida. Así como el que no come se muere, igual el que está sin Cristo se muere. Sencillamente, no tiene vida propia. Luego dijo más Jesús así, versículo 58. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que comieron vuestros padres y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Esto dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Capernaum. Y al oírlo, muchos de sus discípulos dijeron, este lenguaje es duro, ¿quién lo puede aceptar? Sabiendo Jesús en su interior que sus discípulos murmuraban, les dijo, ¿y esto os ofende? ¿Qué pasaría si vierais al Hijo del Hombre que sube a donde estaba antes? Ay, caray. Al oírlo, versículo 63, el Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son ¿qué cosa? Vida. ¿Cómo puedo comer yo la carne y la sangre de Cristo Jesús? Por sus palabras, creyendo su palabra. Esa es una de las razones por las cuales debemos estudiar la Biblia de manera continua. Pero no es leer la Biblia para informarme de algo. No, es leer la Biblia, lo voy a decir así, como cosa de comer. Tomar la Biblia y la palabra de Dios como algo necesario para mi vida. Que si no lo hago, me muero. Que si no lo hago, me muero. Ahora, fíjate bien, hermano. Y quiero hacer esto, una aclaración aquí bien importante. Cristo Jesús dijo que lo que hay que comer son sus palabras, no las palabras del pastor T, no las palabras del predicador. Eso te ayuda, pero no es lo que te va a dar vida. Lo que te va a dar vida espiritual, lo que te va a dar vida cristiana victoriosa, es cuando tú comas por ti mismo el pan de vida, la palabra de Dios. Oye, pero es que leo y no entiendo nada. Te lo voy a decir así. La comida
¿Cómo la comes? Para comerla, ¿qué tienes que hacer? Pues masticarla. Para eso te dio Dios 2 hileras de dientes ahí en la boca. Oiga, pero es que es más fácil un juguito. Bueno, es más fácil un licuado. Ándale, aliméntate de jugos y licuados y vas a ver lo que te va a pasar. Vas a ver lo que te va a pasar. Aun cuando haya dietas de jugos y licuados y que dicen que son muy buenas y no sé qué, no, señor, tarde que temprano necesitas masticar. Tienes que masticar. Y la palabra de Dios es así, hermano. Es alimento sólido que necesita ser, ¿qué cosa? Masticado. Necesita ser masticado. Cuando leas la Biblia, leer la Biblia no se trata de leer y terminar a leerla 20 veces en un año. No, hermano, no. Se trata de masticarla hasta sacarle jugo, aunque no puedas ir más allá de un versículo. Oiga, ¿y usted cómo sabe? ¿Cómo usted nos habla de muchos versículos? Pero yo no sé más que 2 o 3 versículos de la Biblia, hermano. Es lo que más o menos entiendo. Te puedo decir que más o menos entiendo. Lo demás tengo que masticarlo todo el tiempo. Y ando masticando siempre algún pasaje de la palabra de Dios todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Por qué? Porque es necesaria para mi vida. Es absolutamente necesaria la palabra de Dios para mi vida. Oye, entonces usted no escucha sermón. Oh, sí, y me encanta y me gozo con frecuencia al escuchar un sermón, pero no puedo alimentarme de sermones. Eso es como alimentarse de licuaditos y de jugo. Tarde que temprano voy a necesitar, ¿qué cosa? Alimento sólido. Tarde que temprano lo voy a ocupar. Y para eso yo tengo que estudiar la Biblia por mí mismo. Esa es una de las razones por las que al inicio de estas conferencias yo les di algunas reglas de cómo estudiar las Sagradas Escrituras. Y si ustedes se fijan, lo único que hemos hecho durante esta semana es leer la Biblia. Es leer qué dice ahí y tratar de entenderlo, masticarlo, hasta entenderlo. No hemos hecho más. No hemos hecho más que eso. Oye, es que usted sabe. No, yo no sé. ¿Quién sabe las Sagradas Escrituras? Entonces, ¿cómo nos habla? Espérate tantito, yo te voy a explicar todo eso. Lo primero que te quiero decir es que para vivir una vida cristiana victoriosa, tienes que considerar a Cristo Jesús como indispensable para tu vida, para no caer en el pecado. Y lo indispensable para la vida es, ¿qué cosa? Comer, es comida. Y entonces tenemos que comer las palabras de Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? Estudiar la Biblia con detenimiento, masticándola hasta sacarle toda la sustancia, hasta que saquemos todos los nutrientes. Y eso puede significar, hermano, que a las veces no pasamos de un versículo o 2. Si te fijas, si te has fijado, tenemos ya varias noches estudiando un solo versículo. Daniel 8:14. Y no hemos pasado de él. Pero lo estamos masticando para sacarle toda la sustancia que podamos. De eso se trata, hermano. Haciendo eso, nos estamos alimentando de nuestro Señor Jesucristo. De eso se trata. Así es como podemos ser cristianos y vivir una vida cristiana victoriosa. Porque dependemos completamente de quién. Como de la comida. Así, a ese grado. Ahora, pero no solamente en el altar, en el lugar santo estaba la mesa de los panes. Había otro mueble. Estaba el candelabro. ¿Qué representa el candelabro en las Sagradas Escrituras? Vayamos ahí, por favor, al Evangelio de San Juan en el capítulo 1. El candelabro servía para iluminar el santuario porque no tenía ventanas y debía estar prendido todo el tiempo. Todo el tiempo debía estar prendido. El candelabro no se podía apagar nunca. Tenía que estar prendido siempre. Era la única manera de entrar y no tropezarse. Era la única forma. Entonces, veamos qué es lo que representa el candelabro.
capítulo 1, versículo 1. Dice así: en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era ¿qué? Dios. Y desde el principio estaba con Dios. Y todas las cosas fueron hechas por Él. Nada de cuanto existe fue hecho sin Él. ¿Quién es este verbo? Sigamos leyendo, versículo 4. En Él estaba la vida, y esa vida era ¿qué cosa? La luz de los hombres. Fíjate bien que el verbo que fue el creador de todas las cosas es también, que es Dios, es también la luz, el que ilumina. Dice así: la luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la extinguieron. Hubo un hombre enviado por Dios llamado Juan. Este vino de testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyesen por medio de él. Él no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Aquel verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y aunque el mundo fue hecho por él, el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron les dio el derecho o el poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no nacieron de forma natural, por voluntad humana, ni por el deseo de un hombre, sino que nacieron de Dios. Y el verbo se hizo, ¿qué cosa? Carne, y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria que como Hijo único recibió del Padre. ¿Quién es el verbo? Pues Cristo Jesús. Pero ahí también la Biblia dice que Cristo Jesús es Dios. Y dice también que Cristo Jesús es la luz. Es la luz que ilumina. Es la luz que ilumina. Te lo voy a decir así, hermano. Muchas personas, al momento de querer comer del pan de vida de Cristo Jesús, y al estudiar la palabra de Dios, la comida les hace daño. ¿Y quieren saber por qué? Porque están buscando en la Biblia cosas que, aunque están, no es el propósito del estudio de la Biblia. El propósito del estudio de la Biblia, mi querido hermano, esencialmente es conocer a Dios. Es conocer a Cristo Jesús. Es conocerlo a Él. Pero hay personas que están buscando en la Biblia textos para corregir a sus hijos. Eso no sirve. Así no te vas a alimentar. Otras personas están buscando en la Biblia la manera, a veces, de componer al marido. Eso no sirve. Eso te va a hacer daño. Otras personas empiezan a buscar en la Biblia, a veces, alguna cosa que les haga sentir muy bien, que les alimente el ego. Olvídalo. Eso no sirve. La única manera de que la Biblia sea de provecho para nosotros es cuando Cristo Jesús la ilumina. La única forma. Entonces, ¿cómo es esto? Al estudiar la Biblia, hermano, busca a Cristo Jesús. Y Él va a iluminar los textos de las Sagradas Escrituras. Te los va a hacer entender. Al estudiar la Biblia, hermano, no busques la manera de confirmar tus ideas. No, busca la manera de encontrarte con Cristo Jesús. Y Él va a iluminar el significado de todas las palabras. Una vez una persona me dijo: oiga, pastor, ¿y usted de dónde saca sus sermones? ¿Qué libros lee o qué? No, pues yo solo leo la Biblia. ¿Cómo? Sí. El estarla masticando, buscando a Cristo Jesús, Él va iluminando el camino y va aclarando todas las cosas. Él las va aclarando todas, porque Cristo Jesús es el que ilumina las Sagradas Escrituras. Él es la luz. Así es como el Cristo Jesús nos va dirigiendo. Y fíjate bien, hermano, es buscar en las Sagradas Escrituras a Cristo Jesús. Y de esa manera, Cristo Jesús, ¿qué cosa? Nos dirige. Nos dice qué debemos hacer.
Él nos va diciendo. Él nos va diciendo. Entonces el candelabro representa primero que nada a Cristo Jesús y la manera como Él dirige nuestra vida. Y si ustedes se fijan aquí, yo ya les hice, y si lo notaron, vimos cómo se complementa la mesa del pan con el candelabro. Se van complementando, se van complementando, se van complementando. Pero no solamente representa eso, el candelabro también representa algo más. Vayamos aquí al libro del profeta Zacarías, capítulo 4. Zacarías está entre los profetas menores, así que está muy chiquito este libro. Me encuentro y les doy la página. Zacarías, capítulo 4, es la página 968. Página 968. Página 968. Zacarías capítulo 4, versículo 1 en adelante. El profeta Zacarías, él tuvo algunas visiones también. Página 968. Y dice así, capítulo 4, versículo 1. El ángel que hablaba conmigo volvió. Me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Versículo 2. Y me preguntó, ¿qué ves? Y respondí, veo un candelabro todo de oro, con un depósito de aceite, 7 lámparas encima y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, uno a la derecha del depósito y otro a la izquierda. Proseguí y pregunté al ángel que hablaba conmigo, ¿y qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió, esta es la palabra del Señor a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Fíjate, el profeta Ezequiel vio un candelabro como este, con sus lámparas, y tenía lo que llama esos olivos de donde venía el aceite, y fluía aceite, de donde se alimentaba. Y al estar mirando el conjunto, entonces le preguntaron, oye, ¿no sabes qué es esto? No sé. Y entonces el ángel le dijo, esto representa una cosa, no es con ejército ni con fuerza, sino con ¿qué? Con mi espíritu. Con mi espíritu. En otras palabras, el candelabro representa también al Espíritu Santo. ¿Pero qué específicamente del Espíritu Santo? Cuando el Señor le dice ahí a Zorobabel, no con ejército ni con fuerza, está hablando del poder de Dios. En otras palabras, hermano, para ser cristiano sin el poder del Espíritu Santo es imposible. O sea, tú puedes leer mucho de la Biblia, buscar y encontrar muchas cosas de Cristo Jesús en las Sagradas Escrituras, y aún así ser vencido por el diablo. ¿Por qué? Porque se requiere algo más. Se requiere el Espíritu Santo en nuestra vida que nos capacite, que nos dé poder para hacer la voluntad de Dios. Por eso fue que Cristo Jesús les dijo hacia los apóstoles. Vayamos al Evangelio de San Juan nuevamente. Evangelio de San Juan, en el capítulo 14. San Juan capítulo 14, página 1115. San Juan capítulo 14, versículo 16. San Juan capítulo 14, versículo 16. Cristo Jesús dijo así, página 1115. Y yo rogaré al Padre para que os dé otro consolador que esté con vosotros para siempre. ¿Quién es este consolador? Versículo 17. Al Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros lo conocéis porque está con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Fíjate bien que las palabras de Cristo Jesús implican necesariamente que el Espíritu Santo es otra persona, diferente de Él. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará, ¿qué cosa? Otro consolador. ¿Qué es lo que hace Cristo Jesús en el santuario celestial al ministrar por nosotros? Él es el que pide que el Espíritu Santo venga a nuestra vida. El poder del Espíritu Santo no va a venir cuando tú quieras,
o como tú quieras. El poder del Espíritu Santo viene a nosotros por la intercesión, por la mediación, por el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso viene. Por eso dijo más así Cristo Jesús ahí. Enseguida, capítulo 16, versículo 5 de San Juan. San Juan, capítulo 16, versículo 5. Dice así, Cristo Jesús dijo así: ahora vuelvo al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os dije esto, la tristeza ha llenado vuestro corazón. Y luego Jesús dijo así: sin embargo os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, pero al irme, ¿qué cosa? Bueno. Yo todavía de repente pensaba: Señor, ¿cómo vas a decir que nos convenía más que tú te fueras y nos dejaras solos? O sea, no. Pero necesitamos comprender aquí cuál es la obra del Espíritu Santo. Jesús dijo: si no me voy, el Espíritu Santo no viene. Pero si me voy, yo les voy a enviar el Espíritu Santo. Versículo 18. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de ¿qué más? Y cuando Jesús dijo convencer al mundo, es que primero nos tiene que convencer ¿a quién? A nosotros. Mi querido hermano, en las noches anteriores, cada vez que yo te he invitado a pasar al frente y tú has sentido en tu corazón ese deseo, el que te ha convencido es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo el que pone en nuestro corazón el anhelo de algo mejor. Es el Espíritu Santo el que despierta nuestra sensibilidad para que podamos rechazar el pecado. Es el Espíritu Santo el que va a hacer que tengamos un arrepentimiento genuino y verdadero. Porque Cristo Jesús está oficiando en el santuario celestial y el Espíritu Santo es el que ha venido para hacer ese trabajo en nuestro corazón. Es el Espíritu Santo, hermano. Jesús siguió diciendo así, versículo 8: cuando Él venga a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia porque voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ahora ya está condenado. Tú dirás: bueno, estábamos hablando del juicio ¿qué tiene que ver el Espíritu Santo en el juicio? Pues espérate tantito. Acuérdate que estamos viendo aquí la primera parte toda del santuario, la primera parte de los servicios del santuario, el servicio diario nada más. Cuando veamos más adelante la forma del juicio, vamos a ver qué función tiene el Espíritu Santo en el juicio también. Sigamos leyendo. Jesús dijo más así, versículo 12: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis llevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que ha de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo comunicará. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo comunicará. En otras palabras, hermano, para entender las Sagradas Escrituras necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Tú has podido entender durante estas 2 semanas, no es por lo que yo digo, es por lo que el Espíritu Santo ha dicho a tu mente y a tu corazón. Él es el que te ha hecho entender. Él es el que nos hace comprender todas las cosas. Él es el que nos hace entender la Biblia. Él es el designado, el que está entre nosotros para hacernos entender la palabra de Dios. Él es el que va a hacer que cuando empieces a masticar la palabra del Señor, le empieces a sacar jugo y sustancia. Es el Espíritu Santo. Ese es el trabajo que dijo Cristo Jesús tendría el Espíritu Santo. Ese es. Ahora, pero déjame decirte algo más. El candelabro en la Biblia representa, varias cosas.
Y la última que creo que debemos ver, porque vale la pena, Salmo 119, 105. Que algunos de ustedes creo que lo saben de memoria por lo que escuché. Salmo 119, versículo 105. Salmo 119, versículo 105. Página 665. Página 665. Dice así: lámpara es para mis pies tu palabra y una lumbrera a mi camino. El candelabro representa también la palabra del Señor. Dios ilumina nuestro camino a través del estudio de las Sagradas Escrituras. Oye, es que no sé qué hacer con mi marido. Estudia la Biblia. Estudiala tú. No, es que él tiene que estudiarla para que se componga. No. Primero estudiala tú. Primero que nada. Y el Señor te dirá qué hacer. Él iluminará tu camino y tu sendero para que sepas qué hacer con tu vida. Eso es, hermano. Estudiar las Sagradas Escrituras. Oye, es que no sé hacer, no sé qué carrera seguir. Pues estudia la Biblia. O a veces me dicen, ay, es que no sé con quién casarme, no sé ni siquiera si me voy a casar. Estudia la Biblia. Y el Señor te mostrará todo. El Señor te mostrará el camino en el que debes andar. Porque la Biblia es una lámpara que ilumina qué cosa, el camino por donde vamos. Es una lámpara. Ahora, si tienes tu lámpara apagada, ¿qué crees que va a pasar? Puros tropiezos. Puros tropiezos. Y de eso yo no quiero hablar, porque eso ya lo vivimos todos los días. Finalmente, hermano, lo que quiero decir, y voy a resumir acerca del candelabro, porque creo que es necesario para que no se nos olvide. La mesa de los panes de la proposición representaba a Cristo Jesús, pero ante todo nuestra dependencia de Dios, que debemos depender de Él para nuestra vida cotidiana, en general, no solamente para asuntos espirituales. Por eso es el pan. El pan es lo más cotidiano que podemos tener, la comida. Pero el candelabro representa también la manera como Dios nos dirigirá, nos dará poder a través de su palabra. A través de su palabra, el Señor nos dará poder y dirección para nuestra vida. Para eso está ahí el candelabro. ¿Qué necesitamos para vivir una vida cristiana victoriosa? Primero que nada, depender de toda palabra que sale de la boca de Dios. Considerar a Cristo Jesús indispensable para nuestra vida. Y segundo, tenemos que abrir las Santas Escrituras, masticarlas, comerlas, estudiarlas, pidiendo que el Espíritu Santo nos dirija y nos dé poder y capacidad para entender la palabra del Señor. Esa es la manera de ser cristiano. Pero ¿saben algo? Nos falta uno de los muebles. El altar del incienso. El altar del incienso. El altar del incienso tenía un fuego especial. Lo que se decía era que el fuego que había aquí, que era donde se ponía el incienso, se quemaba y subía el humo, y entonces el humo perfumaba todo el santuario, que este fuego había sido prendido por Dios mismo. Por Dios mismo. Y era el lugar más cercano a la presencia de Dios. Era un mueblecito muy pequeño, que era hecho todo de madera recubierta de oro. Y entonces el sacerdote llegaba y ponía aquí el incienso, y a veces ponía un poco de la sangre del sacrificio aquí en los cuernos del altar, y rociaba un poquito de la sangre del sacrificio aquí sobre la cortina también. Eso es el sacerdote. ¿Qué representa el incienso en la Biblia? Vayamos allá al Salmo 141, por favor, versículos 1 y 2. Salmo 141, versículos 1 y 2, página 675. Página 675. Salmo 141, versículos 1 y 2. Dice así: Señor, a ti he clamado, apresúrate a venir hacia mí. Escucha mi voz cuando te invoco y suba mi oración ante ti
es lo que representa el incienso entonces? El altar del incienso, la oración, hermano. La oración, mediante la oración, es como nos acercamos a Dios. Es la manera que tenemos nosotros ahorita aquí en la tierra, es la manera como podemos llegar, lo más cerca que podemos llegar de Dios es cuando oramos. Oye, pero yo cuando oro no siento nada. Pues imagínate cómo andarás entonces, hermano. Creo que entonces tienes que regresarte un poquito al altar del sacrificio y buscar primero que nada el perdón de tus faltas, para que entonces puedas acercarte a Dios y puedas disfrutar de su presencia. Porque la oración es lo más cerca que podemos estar de Dios. Es lo más cerquita que podemos estar del Señor. La oración es para eso, para acercarnos a Dios, para acercarnos a Dios. Pero ¿sabe una cosa? El incienso tiene varios significados en la Biblia. Vayamos allá a Apocalipsis, por favor, en el capítulo 8. Y quizá antes de leamos Apocalipsis capítulo 5, antes de leer el capítulo 8. Apocalipsis capítulo 5, página 1285. Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Dice así, página 1285. Capítulo 5, versículo 8. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron ante el Cordero, y cada uno, dice, tenía un arpa y una copa de oro llena de incienso, que son ¿qué cosa? Oh, miren ustedes. El incienso son ¿qué cosa? Las oraciones. Pero hay algo más, que es lo que les quiero mostrar. Apocalipsis capítulo 8, allí en la página siguiente, capítulo 8, versículo 3. Versículos 3 y 4. Otro ángel con un incensario de oro vino y se paró junto al altar, y le dieron mucho incienso para que lo ofreciera con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está ante el trono. Y el humo del incienso junto con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel a la presencia de Dios. Fíjate qué curioso que aquí en este pasaje el incienso es algo que se le añade a la oración. Entonces, el incienso representa tanto la oración como algo que se le añade a la oración. Es como algo que se le añade. Hay que añadirle algo. Déjame decirte esto primero que nada, hermano. La Biblia es bien clara cuando dice que Dios es justo y santo. ¿Y cómo nosotros nos podremos acercar a un Dios justo y santo? La única forma es que nosotros seamos también, ¿qué cosa? Justos y santos. Ahí está, por eso yo siento que Dios no me oye. Lo que pasa es que hay una parte que de repente nosotros se nos olvida. ¿Y qué es lo que representa el incienso precisamente? Vayamos allá al Salmo 24, por favor. Salmo 24. Versículos 1 y 2, que está en la página 596. Salmo 24, versículo 1 en adelante. Dice así: del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que habitan en él, porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre las aguas. Luego viene la pregunta que nos preocupa: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Quién estará en su santuario? ¿Quién podrá acercarse así a Dios? ¿Quién? Versículo 4. El limpio de manos y puro de corazón, el que no eleva su alma a la vanidad ni jura con engaño. Y allí es donde está el problema, que con frecuencia nuestro corazón está como
sucio. Y por eso no podemos acercarnos a Dios. Pero por eso es que para acercarnos a Dios tenemos que hacerlo ¿con qué cosa? Con sangre. Con sangre. Primero que nada tenemos que pedir perdón al Señor por nuestras faltas. Y una vez de que nosotros hemos pedido perdón por nuestras faltas, entonces sí podemos acercarnos a Dios. Pero tú dirás, es que yo solo fui perdonado y ya. Es que ese es el problema, que no hemos entendido que para acercarnos a Dios necesitamos algo más que solo ser perdonados. Necesitamos ser limpios de corazón. ¿Y cómo voy a ser limpio? Porque una cosa es ser perdonado, otra cosa es ser limpio completamente. La única manera es esta, sigamos leyendo. Dice así, versículo 5, recibirá la bendición del Señor y la justicia de Dios su Salvador. Nuestras oraciones, hermano, no pueden ser presentadas así nada más delante del Señor. Tienen que ser presentadas en la justicia de Cristo Jesús. Nosotros no podemos presentarnos ante Dios pensando, bueno, Señor, como ya me perdonaste, ahora sí me tienes que recibir. No. Como Dios ya me perdonó, ahora yo necesito la justicia de Cristo Jesús para poder presentarme ante Él. Dirás, ¿cómo es eso? Sí, hermano. Lo que significa es que cuando Cristo Jesús está ministrando por nosotros en el santuario celestial y Él presenta nuestras oraciones, Él tiene que poner su justicia por delante. Porque nuestras oraciones no pueden ser presentadas así nada más delante de Dios. Solo pueden ser presentadas en la justicia de Cristo Jesús. ¿Y cómo es eso? Hermano, es que sin la justicia de Cristo Jesús, ¿quién puede ser limpio? El único limpio, puro y santo, ¿quién fue? Cristo Jesús. Sin la justicia de Cristo Jesús, olvídalo. Olvídalo. Oiga, entonces mis buenas obras, las cosas buenas que yo he hecho, no son presentadas delante del Señor. Mira, la mejor cosa que podríamos hacer es acercarnos a Dios en oración. Y aún eso necesita de la justicia de Cristo Jesús. Imagina. Eso es por un lado. Pero por el otro lado hay otra parte que debemos de tomar en cuenta. Si la justicia de Cristo Jesús es lo único que puede ser presentado allá, y Cristo Jesús la presenta por mí, eso significa entonces que Dios ya no me ve a mí como pecador, sino me ve como ve a Cristo Jesús. Y soy considerado por Dios como si nunca hubiera pecado, así como Cristo nunca pecó. Así como Cristo nunca pecó, entonces Dios me considera como si nunca hubiera pecado. No es que nunca pequé, es que cuando yo acepto a Cristo Jesús, tengo que aceptarlo como mi Salvador y como mi sacerdote. Y aceptarlo como mi sacerdote significa que Él es mi representante delante de Dios. Y Cristo Jesús nunca pecó. Entonces soy considerado como que nunca pequé. Hay un ejemplo en la Biblia que nos va a ayudar a entender este asunto. Vayamos allá al libro de Romanos, por favor. Esto está en el Nuevo Testamento, Romanos, en el capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículo 18, página 1170. Página 1170. Romanos capítulo 4, versículos 18 y 19. 18, hasta luego. Dice así:
Romanos capítulo 4, versículo 18 en adelante. Dice, Abraham creyó esperando contra toda esperanza para venir a ser padre de muchas naciones, según le había sido dicho, así será el número de tus descendientes. Y su fe no flaqueó, ni al considerar su cuerpo ya muerto, siendo de casi 100 años, ni la esterilidad de la matriz de Sara. Y tampoco dudó, ni desconfió de la promesa de Dios, antes se fortaleció por la fe y dio gloria a Dios. ¿Qué dice aquí la Biblia? Que Abraham, ¿qué cosa? Su fe, ¿qué cosa? No flaqueó. Y que creyó a Dios firmemente, aun cuando su esposa estaba ya de 90 años y él de 100 años. Dios le dijo, vas a tener un hijo, y aquí la Biblia dice que Abraham, ¿qué cosa? Creyó. Que sí creyó, es lo que dice la Biblia aquí. Pero ¿quieres saber qué fue lo que realmente pasó? Vayamos allá a Génesis, por favor, en el capítulo 15, en el primer libro de la Biblia, y vamos a ver qué fue lo que realmente sucedió. Génesis en el capítulo 15, capítulo 17, página 22. Capítulo 17, versículo 15. Se me estaban cruzando los cables. Capítulo 17, versículo 15. Página 22. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu esposa no la llamarás más Sarai, sino Sara, que significa princesa. La bendeciré y también te daré de ella un hijo. La bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, y reyes y pueblos procederán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, sonrió y dijo en su corazón: a un hombre de 100 años le ha de nacer un hijo, y Sara ya de 90 años ha de dar a luz. Y Abraham dijo a Dios: ojalá Ismael viva de ti, que era el único que creía. Entonces, ¿creyó Abraham a Dios, sí o no? No, hasta se rió. Como un viejito de 100 años y su esposa de 90 van a tener un hijo. Se rió. Y entonces ve lo que pasó. Dice así, versículo 18. Y Abraham dijo a Dios: ojalá Ismael viva ante ti. Y Dios respondió: ciertamente Sara tu esposa te dará un hijo, y lo llamarás Isaac, que significa risa. La mayor evidencia de la falta de fe de Abraham era el nombre de su propio hijo. Él se burló y dijo: un hombre ya de 100 años, ¿qué va a hacer? Pero dice así entonces, versículo 19: Dios respondió: ciertamente Sara tu esposa te dará un hijo, lo llamarás Isaac, risa, y confirmaré mi pacto con él y con sus descendientes por alianza perpetua después de él. Pero entonces, ¿cómo la Biblia dice en Romanos que Abraham sí creyó? ¿Y cómo la Biblia dice acá que Abraham se rió? Oh, por una razón, hermano. Cuando Cristo Jesús perdona, no solamente perdona y olvida, sino que Él va un paso más allá. Nos acredita su justicia y es como si nunca hubiéramos pecado. Escucha bien lo que te digo. Es como si nunca hubiéramos pecado, porque el Señor nos acredita la justicia de Cristo Jesús a nuestro favor. Te lo voy a decir así. ¿Tú crees que yo soy bueno y santo? Que por hablar de la Biblia ya soy perfecto, puro, limpio y santo. No.
Entonces, ¿cómo me atrevo a estar al frente aquí y hablarte de la palabra de Dios? Solo por una razón. Nada más una razón. Primero que nada, que Cristo Jesús me perdonó. Porque creo con todo mi corazón que Cristo Jesús murió en la cruz por mis pecados. Porque le he confesado mis faltas al Señor y le he pedido que me dé ese arrepentimiento genuino. Y segundo, porque Cristo Jesús me ha regalado su justicia. Y si el diablo entrara aquí, él podría hacer públicos todos mis pecados y mis errores. Y yo no tendría manera de decirle que no es cierto. No tendría forma. Pero entonces, ¿cómo tengo valor de pararme aquí? Por una sola razón. Porque Cristo Jesús me perdonó y me ha dado su justicia. Amén. Si el diablo viene y me acusa, yo voy a tener que decir que sí, que es verdad todo lo que va a ser cierto. Pero entonces, lo que yo voy a decir es verdad. Yo pequé, hice esto y esto y esto mal. Pero también es verdad que creo con todo mi corazón que Cristo Jesús murió en la cruz pagando por mis culpas. Le he pedido perdón y creo que ahora Él me ha dado su justicia, que me da la dignidad para poder hablarte de la palabra de Dios. Una vez que somos perdonados, hermanos, no tienes que andar con la cabeza agachada más. Tampoco tienes que ser orgulloso y presumido. Lo que estoy diciendo no te lo estoy diciendo para presumir de algo. Te lo estoy diciendo solo por una razón, para que entiendas que lo que nos da dignidad para vivir es la justicia de Cristo Jesús. Amén. Que delante de Dios, Él me llega a ver y te llega a ver a ti como si nunca hubieras pecado, cuando nosotros creemos que Cristo Jesús es mi sacrificio y mi sacerdote. Eso es lo que significa que Jesús sea tu sacerdote. Que su vida está siendo acreditada a la tuya. Y delante de Dios lo que aparece es la vida de Cristo Jesús. Y así como en el caso de Abraham, que cometió sus equivocaciones, pero pidió perdón al Señor, y ahora aparece delante del Señor como si nunca hubiera pecado. Como si nunca hubiera pecado. Eso es lo que está haciendo el Señor allá. Y eso es lo que Él hace en nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros acudimos a Él y pedimos perdón. Presentarnos delante del Señor como si nunca hubiéramos pecado. Y déjame decirte esto, hermano. Esto solamente hay una manera de comprobar, y es creyendo. Eso es lo que se significa creer en Cristo Jesús. ¿Lo crees? Amén. Porque eso es lo que me da la dignidad de hablar de la palabra de Dios. Creo que Cristo Jesús murió por mis pecados y creo que Cristo Jesús me regala su vida perfecta, pura, santa y justa, y me presenta delante de Dios como si nunca hubiera pecado. ¿Por qué te digo esto? Porque el diablo es muy astuto y él va a tratar de desmoralizarte. Ay, ¿para qué me metí en esto? Si de todas maneras no puedo ser bueno. Primero que nada, hermano, déjame decirte esto: entre más cerca estés del Señor, más malo te vas a ver, porque habrá más luz, y entre más luz hay, se ven más los defectos y todos los detalles. Nunca vas a sentir que ya eres perfecto, puro y santo. En el momento que llegues a pensar que ya eres perfecto, puro y santo, en ese momento el diablo ya te hizo pedazos.
Mientras estemos más cerca de Cristo Jesús, más malos nos vemos. Pero entonces tenemos que confiar más en Cristo Jesús. Tenemos que confiar más en su muerte. Tenemos que confiar más en su sacerdocio. Tenemos que confiar más que Él nos está representando en el cielo y entonces nos presenta delante de Dios como si nunca hubiéramos pecado. Eso es creer en Cristo Jesús. Y esta noche, mi querido hermano, yo te invito a creer en Cristo Jesús así. No solo como tu Salvador, sino como tu sacerdote, como el que puede dirigir tu vida, el que es indispensable para la vida, que lo vas a encontrar en su palabra, que necesitas la dirección de su Santo Espíritu y el poder de su Santo Espíritu para vivir tu vida cotidiana, pero que la vives con la seguridad que delante de Dios apareces como si nunca hubieras pecado. De eso se trata ser cristiano. Y sabes algo, hermano, desde que por fin entendí que Dios no me está pidiendo cuentas a cada rato del mismo pecado, desde que por fin entendí que la justicia de Cristo Jesús se cuenta a mi favor y que Él me vea, que Dios me vea así como si nunca hubiera pecado, ya no me da miedo predicar. Ahora puedo hablar, porque es Dios el que nos da esa dignidad. De eso te estoy hablando. Tenemos que aceptar a Cristo Jesús no solo como el sacrificio, sino como nuestro sacerdote, que Él nos regala su justicia y nos presenta delante de Dios como si nunca hubiésemos pecado. Tú dirás, bueno, pero ¿por qué lo hace el Señor? Me lo voy a mostrar así de este modo, y con esto voy a terminar esta noche. Cuando era un chamaco, yo recuerdo que había en los libros de aquel tiempo de la primaria, venían con muchas historias. Y había una historia que me llamaba siempre la atención. Entre los libros ahí venía la historia de la mamá zorra, que se le perdió su zorrito. Y entonces la mamá zorra anduvo buscando su zorrito toda la noche por todas partes y no lo podía encontrar. Y entonces de repente dijo, bueno, pues voy a ir con el búho, que se puede ver en la noche desde los árboles muy bien y a lo mejor él sepa dónde está. Y fue y le preguntó al búho, señor búho, ¿no habrá visto usted a mi zorrito por ahí perdido en el bosque por casualidad? Y el búho dijo, pues dígame cómo es su zorrito. Y entonces yo le diré si le he visto, si usted supiera, mi zorrito es tan hermoso, tan lindo, con sus orejitas puntiagudas y sus ojos brillantes, es el más bonito de todos. Señora, esos animalitos ya no se ven en el bosque. Y siguió buscando por ahí. Y de repente entonces se encontró con el león, el rey de la selva. Dijo, de seguro, el león ese sí debe saber, porque como es el rey, todo debe saber. Y fue y le preguntó, señor león, usted que es el rey de la selva, dígame por favor, ¿no habrá visto por ahí a mi zorrito que se me perdió? Pues dígame cómo es su zorrito y yo le diré, si usted supiera, mi zorrito está así afelpadito, machoncito, con su cola larga, tan hermoso, es el más lindo de todos los animalitos que... señora, está muy difícil, no hemos visto nada por aquí. Ya en la madrugada, ya casi amaneciendo, y finalmente la señora zorra encontró a su zorrito. Y pasó por donde estaba el búho. Y el búho se le quedó viendo y le dijo, ay señora, ¿por qué me mintió? Si usted me hubiera dicho que su hijo es ese animal todo pelado, lagañoso, pues toda la noche han dado vueltas aquí buscándolo a usted, ¿por qué me mintió? Y entonces la señora zorra le dijo al señor búho, no, yo no le mentí, es que usted no conoce el amor de una madre que no ve a sus hijos feos. Así es el Señor, así nos ve, con la justicia perfecta de Cristo Jesús. Déjate querer por Él y cree en su misericordia y en su gracia. ¿Cuántos quisieran decir al Señor esta noche, Señor,
No solo quiero que seas mi Salvador, quiero que seas mi sacerdote y que también me des la justicia de Cristo Jesús. ¿Cuándo quisieran pedírselas esta noche? Quisieran ponerse de pie. Inclinemos el rostro para orar. Querido Padre, primero que nada, Señor, te queremos pedir perdón porque muchas veces hemos visto a tu Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, solo como sacrificio y se nos olvida o hemos pasado por alto o no sabíamos tal vez que tu Hijo está ahí delante de ti, intercediendo por nosotros y presentando su justicia en lugar de nuestras maldades. Y que si tú nos ves, Señor, como justos, es solamente por el amor que tienes por nosotros y porque tu Hijo, Cristo Jesús, es quien nos representa delante de ti. Perdónanos, Señor, porque a veces quizá no nos hemos conducido con la dignidad de personas que nunca han pecado. Te quiero pedir, Dios mío, que al perdonar nuestras faltas nos concedas el poder de tu Santo Espíritu para vivir como personas que nunca han pecado. Porque, Señor, es tan horrible vivir teniendo cola que le pisa la mano. Es tan horrible vivir pensando en las equivocaciones y fracasos que hemos tenido. No queremos vivir más así, Señor. Queremos vivir una vida victoriosa, sabiendo que ante tus ojos tú nos ves como es Cristo Jesús, limpio, inocente y sin mancha. Pero queremos, Señor, que eso sea una realidad, que realmente, Padre, podamos vivir así. Por eso suplicamos, Señor, envía tu Santo Espíritu a nuestra vida, que nos capacite para hacer tu voluntad en todo momento. Porque sabemos que nos amas y tú no nos ves cómo estamos, sino cómo podemos ser por medio de tu Hijo. Señor, convierte en una realidad todas estas cosas. Lo que ahora es solamente nuestra fe, que llegue a ser la realidad de nuestra vida. Que la justicia de Cristo Jesús no solamente sea nuestra carta de presentación delante de ti, sino que sea también nuestra vida cotidiana, la realidad de nuestra vida cotidiana, Señor. Señor, esta noche lo que queremos, Padre, es que nuestra vida se desarrolle en el lugar santo, muy cerca de ti. Por eso oramos, Padre, para acercarnos a ti, para que de esta manera, Señor, tú transformes nuestro ser, que lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros en la cruz y que hace delante de ti ahora, sea una realidad cada momento de nuestra vida. Señor, concédenos pues el privilegio, no solamente de ser vistos como Jesús, sino de vivir como Cristo Jesús. Te lo suplicamos, Señor, y te lo agradecemos con todo el corazón, en el nombre sagrado de nuestro Rey